Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad online del Museo Etnográfico de Castilla y León. Esta tarde continuamos con el ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora, organizado en colaboración con la Asociación Jóvenes Castilla y León. Jóvenes Castilla y León es una agrupación de más de 100 miembros que nace en octubre de 2019 con el objetivo de dar visibilidad a la despoblación, la inmigración juvenil, el envejecimiento y la falta de oportunidades laborales en la comunidad de Castilla y León. Durante estas últimas semanas tan intensas a nivel social e informativo, estamos palpando las reivindicaciones que se están realizando prácticamente desde todos los sectores de la sociedad, también en nuestra comunidad y fundamentalmente en el mundo rural. Esta cuarta y última conferencia del ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora, la realiza Silvia del Río Martín. Muchas gracias, Silvia, por aceptar la invitación del Museo Etnográfico de Castilla y León y estar hoy con nosotros. Silvia del Río Martín tiene raíces segovianas y abulenses y está comprometida con el medio rural. Es titulada en Ingeniería de Telecomunicación y el punto principal de su actividad dentro de Jóvenes Castilla y León es la integración del medio rural en el proceso de digitalización. Y de esto viene a hablarnos esta tarde precisamente en su conferencia, titulada Las raíces del mañana rural, no sin nosotras. La importancia de la mujer para el futuro próspero del mundo rural se pone de manifiesto de manera transversal en este encuentro. Un análisis de la situación de la mujer en diferentes sectores como el agroalimentario, el tecnológico y el cultural, ligados al territorio, pone de relieve la evolución de su situación dentro de la sociedad en el marco del ámbito rural. Las nuevas generaciones femeninas rompen estigmas y se posicionan como agente esencial dentro de la construcción de un mañana digno en Castilla y León. Muchas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en directo y también a Adrián, que desde Valladolid se ocupa de la cuestión técnica. Y sin más demora, cedo la palabra a Silvia del Río, agradeciéndole de nuevo su participación en el ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora. Recuerdo también a las personas que nos acompañan que abriremos un breve coloquio con turno de preguntas al final de la conferencia. Muchas gracias, Silvia. Nada, gracias a ti. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla en primer lugar. Vale. Entiendo que se ve correctamente. Vale. Bueno, pues lo mismo, repito, muchas gracias, Eva, por semejante presentación. Y bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar hoy aquí en la última conferencia del ciclo que hemos organizado junto al Museo desde Jóvenes de Castilla y León. Castilla y León, el futuro después de la diáspora. Por otro lado, mi sincero agradecimiento precisamente a vosotros, al Museo Etnográfico de Castilla y León, por contar con nosotros y por la impecable organización que habéis realizado durante todos estos meses. Bueno, cuando me plantearon participar en este ciclo de conferencias, apenas dudé durante un instante sobre el tema que quería hablar, que es la mujer rural. Es un tema que me concierne a mí como mujer y a toda la sociedad en su conjunto, bajo mi punto de vista. Además, dado el problema demográfico que tenemos en Castilla y León, de desequilibrio territorial que afecta a Castilla y León y, por supuesto, también a todo nuestro país, a España, me centraré sobre todo en el papel de la mujer rural, que muchas veces es invisibilizada y que su papel es clave para entender tanto el presente como el futuro de nuestra tierra. Este es un mensaje que voy a repetir mucho a lo largo de toda la presentación, aunque como idea lo voy a desarrollar más adelante. Bien, para tener una panorámica menos general, poner las ideas un poco sobre la tierra y pasar un poco de las palabras y conceptos, voy a poner algunas cifras sobre la situación de la mujer en el ámbito rural, a través de datos.
El primero de ellos lo he extraído del informe anual de indicadores de agricultura, pesca y alimentación de 2020, realizado por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, que describe a la población de los municipios rurales como una población envejecida y masculinizada. Una prueba de ello es esta comparación de 2011 a 2020, en la que los pequeños municipios, considerando aquellos de menos de 5.000 habitantes, son los únicos en los que el índice de masculinidad ha aumentado, a diferencia de otros tipos de población. En estos pequeños municipios, los hombres representan el 51,4% de la población. Puede parecer una diferencia pequeña, incluso despreciable, pero no lo es. Es lo suficiente para poder marcar un gap muy grande entre hombres y mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de datos porcentuales. Por otro lado, hablamos de emigración. Es uno de los principales problemas que afectan a nuestra comunidad autónoma, a Castilla y León, desde hace décadas, no es algo reciente. Ya hemos visto que desde los años 60 hasta ahora las gráficas que siempre aparecen en multitud de noticias, redes sociales, etcétera, son desoladoras. Es un tema al que damos muchísima importancia desde nuestro colectivo, desde Jóvenes de Castilla y León, y lo podéis ver en todos nuestros canales de comunicación, insistimos muchísimo. En este caso también hay un comportamiento dispar entre la situación de hombres y de mujeres. Y es que por cada 100 mujeres nacidas en un municipio rural, hay un índice de 32,8 que se han marchado a entornos urbanos, mientras que en el caso de los hombres este índice es de 27,7. Otro número que es bastante visual y que nos ayuda a entender un poco cuál es la situación de la emigración entre mujeres y hombres es que en 2019 23.800 mujeres abandonaron el medio rural hacia el medio urbano. Esta cifra es diferente para los hombres, es menor, de unos 18.800 hombres. ¿Por qué he tomado como referencia el año 2019 y no algo más reciente? Bien, los datos más recientes que se tienen son de 2020, que como todos sabemos fue un año bastante peculiar y los datos sobre migración no permiten llevar realmente a conclusiones realistas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que los de 2019 nos permiten ver bastante cuál es ese desequilibrio de emigración. Pero la peor de las cifras y que verdaderamente deseo con todas mis fuerzas no tener que dar es que más del 36% de las mujeres asesinadas en 2020 eran de municipios rurales. Bien, FADEMUR, que muchos de vosotros las conoceréis, es una de las asociaciones referentes que representan, apoyan y respaldan a todas las mujeres que viven y trabajan en el medio rural. Bien, ellas con frecuencia ponen la violencia machista sobre la mesa. Y voy a poner un ejemplo, que es que en 2020, poco tiempo después de que presentaran el primer estudio de violencia de género en el medio rural, el cual recomiendo encarecidamente que visitéis y que le echéis una lectura, porque tiene unos testimonios reales que merecen verdadera atención. Ellas lo que denunciaban es que en esa fecha en concreto, a esas alturas del 2020, 15 de las 41 mujeres víctimas de asesinatos machistas eran de pueblos de menos de 20.000 habitantes, que suponía un 36,58% del total. ¿Por qué es importante destacar que ese porcentaje de mujeres eran del medio rural? Bien, hay una serie de factores, de peculiaridades de nuestro entorno, del medio rural, que están directamente relacionados con estas cifras o que de alguna manera pueden ayudar a entenderlo. Y es que siempre que vemos este tipo de noticias, estas tragedias, muchas personas, la sociedad, nos preguntamos ¿cómo puede haber aguantado tanto tiempo? ¿Por qué no ha denunciado antes? Bien, pues a mí me gustaría destacar 3 factores principales que ayudan a entender por qué esto no se hace o cuáles son las circunstancias que te pueden llevar a, entre muchas comillas, aguantar. En primer lugar, un peor acceso o una menor disponibilidad al acceso a precisamente recursos de atención a estas mujeres con este tipo de situaciones.
Por otro lado, algo que se ve con muchísima frecuencia, sobre todo en pequeños municipios, es el temor a sentirse señalada o cuestionada al denunciar cualquier tipo de violencia. Y en tercer lugar, que está directamente también relacionado con este factor anterior, es precisamente una quizás normalización por parte del entorno o de los propios vecinos de estas situaciones. Como podéis ver, todas estas cifras hablan por sí mismas y deben hacernos parar al menos un instante a reflexionar y tratar de encontrar las posibles causas, hacer un diagnóstico y llevar a posibles ideas, soluciones que contribuyan positivamente a todas estas situaciones que desde el ámbito laboral, de migración o desde la propia vida de las mujeres mejoren y no nos veamos forzadas precisamente por ser mujeres, tener diferencias respecto a todos los hombres, ¿no? Lo importante, una contribución positiva para que en el futuro no sea necesario dar ningún tipo de datos de esta índole. Pero, bueno, por mi parte, a mí me gustaría presentar una triple perspectiva, la cual es la que seguiré además a lo largo de toda la presentación. Y es que voy a estructurar la conferencia en 3 partes. Cada una de ellas nos plantea una pregunta, que son al final las que yo me he hecho a la hora de preparar la presentación. En primer lugar, el pasado, ¿de dónde venimos? Esa gran pregunta. El presente a través de la cuestión de si realmente hemos avanzado pues, como sociedad, ¿no? Y por último, el futuro. ¿Qué podemos hacer? Habiendo hecho un análisis de cuál es nuestra situación actual para posibles mejoras. Bien, respecto al pasado, quiero comenzar lanzando un mensaje, una tarea, como lo queráis interpretar, y es que para entender el mundo que nos rodea, nuestra sociedad, los comportamientos de la gente, desde una perspectiva global y también desde una perspectiva más local, resulta imprescindible conocer nuestras raíces, leerlas y escucharlas para todo el que pueda que lo haga. Si yo miro al pasado, lo que veo son a las mujeres de mi familia, empezando por mi madre, abuelas, tías, pasando por bisabuelas y más allá. En cada una de ellas considero que están las respuestas a muchas preguntas que nos hacemos a día de hoy, especialmente sobre la mujer y, por ende, sobre la mujer rural. Se me vienen a la mente historias, anécdotas y chascarrillos de todo tipo que yo he escuchado, por ejemplo, a mi abuela. Y me quedo con una en concreto que me gustaría compartir con todos vosotros. Y es que ella siempre, entre risas, me ha contado cómo se quedaba dormida encima de la vaca a la hora de ordeñar. Y diréis, bueno, una anécdota, ¿no? Para mí es una anécdota muy sencilla que me permite mostraros un concepto muy importante de manera muy visual. Por poneros en contexto, mi abuela, al igual que otras tantas mujeres de su quinta, se levantaba al salir del sol o incluso antes y desde ese momento trabajaban en el campo, en casa, se hacían cargo de la familia, de cualquier imprevisto que podía surgir. Y cuando llegaba el final del día, ese momento de sentarse a ordeñar la vaca, lo que pasaba es que todo ese agotamiento se le venía encima. Ella siempre lo cuenta riéndose, pero yo creo que ella y cualquier persona es consciente del motivo que hay por detrás y que realmente es muy poco gracioso, por no decir que no tiene ninguna gracia. Y es que es la sobrecarga de trabajo a la que se han visto sometidas generaciones y generaciones de mujeres rurales. Bien, hablando un poco de este tema, me gustaría mostraros un fragmento del libro Tierra de Mujeres de María Sánchez. Yo me lo he leído recientemente y es que os lo recomiendo a todas y a todos porque tiene enfoques muy interesantes precisamente sobre la perspectiva de género desde de una posición rural. Hay muchos detalles que parece que se nos escapan y ella los muestra muy bien. El fragmento dice lo siguiente: las mujeres siguen siendo invisibles aunque estén ahí. Trabajan con ellos y no son titulares de la tierra. No toman decisiones, pero trabajan todos los días. Tienen tiempo para cuidados. O sea, tienen tiempo para todo, perdón. Tiempo para ellos, claro.
porque después de los cuidados van al campo a ayudar al marido, al padre o al hermano en las tareas del día a día, sin ni siquiera tener algo a cambio. Y por supuesto, no hablemos de titularidad compartida ni de tener un contrato de trabajo. Bien, es que al final el hombre ha sido siempre la cara visible, sobre todo el trabajo en el campo. Es una visibilidad legítima, pues en la mayoría de los casos ellos tampoco es que estuvieran en un pleno descanso, pero destaca la falta de, como mínimo, como punto de partida, un reconocimiento a todo lo que al mismo tiempo estaban haciendo las mujeres. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros por todas ellas, por todas estas generaciones de mujeres de las que os hablo? Bajo mi punto de vista, debemos empezar por conocer cuál era su situación, interesarnos por ella, valorarla y dignificarla, extraer ideas, lecciones y aplicarlas en el presente para que todas estas situaciones que estoy describiendo no se repitan. De nuevo, insisto, antes de que todos estos testimonios se pierdan porque no son eternos, mientras tengáis la oportunidad, conoced vuestras raíces, escuchadlas y leerlas. Es muy importante y no sabemos lo que tenemos, de verdad. Si tienes la oportunidad de conocerlo de primera mano, valoradlo y aprovechadlo. Bien, una vez que he hablado de una mirada al pasado, una retrospección hacia atrás que nos permite ya darnos cuenta de cómo era antes y que ya nos empieza a iluminar un poco de cómo son ahora las cosas, es precisamente de lo que yo os voy a hablar ahora mismo. Y os hago la siguiente pregunta, que es si realmente todo esto lo hemos dejado atrás. Bajo mi punto de vista, hay avances que resultan evidentes, pero considero que son escasos y lentos para lo que se espera o se debería ver. Se sigue asumiendo por parte de la sociedad o por parte de mucha gente que las mujeres deben seguir encargándose absolutamente de todo. El medio rural, del mismo modo que ocurre con otros temas, como son las infraestructuras, tecnología, temáticas de carácter social, de alguna manera el mundo rural como que siempre llegamos tarde, ¿no? Pero tengo que decir que esta vez llegamos tarde, pero me gustaría destacar que llegamos, que es importante. Para que no todos sean datos negativos, me gustaría mostrar uno de estos avances de décadas ya totalmente impensable, que es la titularidad compartida en explotaciones agrícolas. En el año 2011 se aprobó esta ley y ha cumplido una década y estos son ahora mismo los datos que manejamos. Como podéis ver, desde entonces la gráfica muestra un avance ascendente, incluso exponencial, en el número de explotaciones de este tipo. Bien, Castilla y León podemos presumir de que encabeza el ranking nacional de explotaciones con titularidad compartida. Es importante y hay que comprender que Castilla y León es una comunidad autónoma con un fuerte hilo agrícola y es muy característico nuestro. No quite de que podamos pensar que vamos bien, que estamos avanzando. Tenemos a la provincia de León en primer lugar con el mayor número de explotaciones con titularidad compartida. Considero que es algo positivo y que merece la pena destacarlo porque es una muestra más de esos avances que, como bien he dicho, considero que son lentos, pero que poco a poco van aterrizando. Estas cifras crecientes se deben, entre otras causas, a un fuerte respaldo por parte de las administraciones públicas mediante políticas económicas y fiscales, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico también. Por poner un ejemplo, muy reciente además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha abierto 5 líneas de ayuda dentro de su plan de agricultura y ganadería joven, al cual le da mucha importancia a las explotaciones con titularidad compartida. Sin embargo, todas estas cifras que os estoy enseñando tapan de alguna manera que el porcentaje de equidad, puede ser una manera, en explotaciones entre hombres y mujeres, sigue siendo muy desigual. La balanza no está todo lo equilibrada que debería. Tristemente, de momento, sigue siendo demasiado
presente el papel de la mujer como una mera ayuda familiar, que es así como en muchos sitios se presenta, en una explotación, incluso como una prolongación de sus tareas domésticas. Bueno, hablando además de empleo, otro dato que me gustaría destacar, llegados a este punto, es que España muestra un aumento de la tasa de paro en el medio rural mayor en las mujeres que en los hombres. Esto merece la pena destacar algunos datos que os avanzaré más adelante, pero en este gráfico ya podéis ver que dentro de la Unión Europea además estamos a la cabeza dentro de paro en el medio rural, con un mayor incremento de las mujeres frente al de los hombres. Bien, como podéis ver, ser mujer en el medio rural es verdaderamente complejo. Nos vemos expuestas a un doble agravio. De por sí, la discriminación ya conocida y visible, también independientemente del lugar en el que vivamos. Hablamos del techo de cristal, la discriminación salarial, etcétera. Y las causas que vienen detrás, que habría que recurrir a términos como quizás las expectativas que se crean sobre nosotras, sobre todo eso que tenemos que abarcar y de lo que nos tenemos que ocupar. Quizás precisamente todos esos cuidados que por el hecho de ser mujeres ya se nos asignan, una falta de presencia en alguna toma de decisiones o el propio mercado laboral. Creo que aquí entra un concepto delicado, pero del cual se debe hablar de manera abierta y sin temor ninguno. No es ningún tabú y no debe considerarse como tal. Y es el feminismo fuera del mundo urbano. En multitud de ocasiones parece que hay un muro entre el mundo urbano y el mundo rural, e incluso una falta de perspectiva rural en el feminismo tal y como lo conocemos actualmente. Esto tiene una consecuencia bastante directa, que es una cierta lejanía, haciendo que realmente las mujeres rurales se sientan en ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, alejadas e incluso apartadas de los discursos con los que se encuentran desde ciertos altavoces que quizás están más centrados en la mujer de núcleos mayores de población, del medio urbano. Es un problema importante que puede provocar una cierta desafección, pero que para poder solucionarlo, en primer lugar, se requiere de algo muy básico y muy sencillo, que es el diálogo y la escucha mutua por ambas partes, medio rural, medio urbano. Asentadas unas ciertas bases y entendiendo las particularidades de cada territorio, será muchísimo más sencilla la construcción de un país, y hablo ya de país a un nivel quizás pues englobando más, ¿no? Que tenga un feminismo pues más compacto, más unido, que desde todos los puntos de España pueda remar realmente en una misma dirección. Es imprescindible que haya un feminismo que sea de todas las mujeres y en el que todas y cada una de ellas, independientemente del lugar en el que residan o de donde procedan, se sientan incluidas. Bien. Por otro lado, me gustaría hablar, ya he hecho un análisis del presente, de la situación actual en la que nos encontramos desde diferentes ámbitos, del futuro. Actualmente nos encontramos en un escenario bastante crítico. Quizás desde mi punto de vista, bueno, lo ha dicho en la introducción antes Eva, la situación internacional en la que nos hallamos ya nos hace replantearnos muchas cosas, pero es que desde el punto de vista internacional, nacional e incluso desde un punto de vista autonómico, en el que hay días en el que cualquier persona se levanta y realmente nos planteamos si estamos avanzando como sociedad o por el contrario estamos retrocediendo. En mi caso concreto, a pesar de todo esto, a mí me gusta pensar que está ganando cada día más presencia la lucha contra todas estas desigualdades, contra todas estas cosas que no conseguimos comprender. Y situaciones, para el caso particular de las mujeres a las que nos vemos expuestas por por el simple hecho de serlo, pueden cambiar y se pueden solucionar.
hay una esperanza que son las nuevas generaciones, que como bien también ha expresado Eva en la presentación, venimos rompiendo estigmas y hay muchísima ilusión en estas nuevas generaciones. Cuando se requiere, centenares de mujeres jóvenes y no tan jóvenes salen a la calle y se dejan la garganta por pura sororidad, para denunciar situaciones que puede que alguna de nosotras no nos haya tocado de lleno, y espero de verdad que nunca lo hagan, pero a otra mujer sí. Esta mujer puede ser tu vecina, tu amiga, tu hermana, cualquier mujer, pero es que puede ser incluso tú. Todas estas nuevas generaciones que, como digo, las veo reflejadas en el medio urbano, pero también en el medio rural, y es algo que a mí personalmente, como es de donde vengo, me enorgullece muchísimo. Siempre estamos con los pies en el suelo y llevamos tanto en la cabeza como en el corazón a todas esas mujeres que conocemos, que son nuestras madres, abuelas, etcétera, y que cuando miramos para atrás haciendo ese análisis que yo he hecho previamente, nos dan grandes enseñanzas y nos señalan el camino, haciéndonos entender que ellas no lo han tenido tan fácil como nosotras en comparación lo podemos tener. Y sí, creo que es posible que haya un ambiente o que pueda existir una sociedad con muchísima sororidad. Creo que yo personalmente, ahora mismo hay muchísimas mujeres, yo estoy rodeada de mujeres, generaciones cercanas a las mías, tanto por algunas que me sacan algunos años como las que vienen por detrás, a las que yo tengo gran admiración, con el feminismo por bandera, pero que además conseguimos llevarlo a diferentes puntos y a diferentes luchas. En mi caso concreto y en el de otras muchas compañeras que tengo, lo llevamos a la lucha contra la despoblación, desde esa perspectiva feminista, precisamente dándole gran importancia a la mujer rural. Todas estas redes de mujeres nos permiten precisamente crear espacios de conocimiento y compartir experiencias que de alguna manera nos permiten avanzar y crecer y entender muchas cosas. Los términos de los que yo hablaba antes de mundo rural, feminismo urbano, a través de estos espacios pueden converger y que haya un gran entendimiento y que no haya ningún tipo de desafección. Bajo mi punto de vista, estas nuevas generaciones tenemos en nuestras manos las herramientas suficientes para poder todas estas ideas llevarlas sobre la mesa. Pero no es suficiente, son necesarias además realmente políticas que igual a nosotros se nos escapan de las manos, pero están en manos de las administraciones públicas. Políticas reales que sirvan para construir una comunidad, en este caso hablo de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, en la que sea posible términos que sean reales y que hablemos de ellos no como un deseo, sino como una realidad, como la conciliación, la igualdad entre hombres y mujeres, esas oportunidades, que no haya ningún problema ni ningún desequilibrio de la balanza, y lo más importante, que tiene que ser siempre la prioridad máxima, la lucha contra la violencia de género. Bueno, llegados a este punto, me gustaría destacar precisamente desde el colectivo al que yo pertenezco, desde Jóvenes de Castilla y León, cuál es nuestra panorámica, nuestra perspectiva y nuestras propuestas, que realmente, una vez hechos diagnósticos, análisis, el siguiente paso importantísimo es poner propuestas sobre la mesa. Bien, destaco dos. Son 2 puntos de un plan de propuestas que hicimos hace más de un año, si no me equivoco, a la Junta de Castilla y León en relación a un anteproyecto de ley de dinamización demográfica para nuestra comunidad, que bueno, es un documento muy extenso, detallado y muy trabajado que está disponible en nuestra página web, en jovenescil.org, y que recoge muchísimas propuestas. Muchas de ellas tienen a la mujer como protagonista o se la tiene muy, muy en cuenta. A mí me gustaría destacar 2, que es en primer lugar una serie de leyes y políticas para que haya una igualdad real entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. Hablo de igualdad como término en el que, como he mencionado, en Castilla y León queda mucho por recorrer. Especialmente muchas veces se dice que en las zonas de mayor carácter rural,
pero es que los núcleos de población tampoco se quedan muy atrás. También es muy, muy necesaria una gran lucha en esos lugares. Son zonas, como he comenzado diciendo en la conferencia, que cada vez están más masculinizadas y en las que temas como la violencia de género quedan de alguna manera emborronados o invisibilizados. Que además se puedan llevar a cabo planes de igualdad desde las más altas administraciones públicas hasta el ayuntamiento más pequeño de cualquier municipio. Y es que un punto crítico está precisamente en las administraciones públicas, en ese reparto de fondos públicos, como puede ser el ejemplo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque estas administraciones lo que deben hacer, o los agentes que tengan esas competencias, es asegurarse de que todos estos fondos, todo este dinero tenga realmente un impacto positivo en la sociedad y una verdadera labor de concienciación. A veces parece que da la impresión de que es un dinero que hay que gastar en algo que lleve la palabra mujer, cuando si se quiere se puede aprovechar para crear espacios de reflexión, de dinamización, de apoyo a la mujer para todos los colectivos, para todos los grupos de edad y en los que sean partícipes mujeres, hombres y de todas las edades. Eso por ese lado. Por otro lado, también siguiendo un poco la línea de lo que he ido hablando, pues el impulso y visibilización de la mujer en el sector agrario. Tal y como concluye un estudio reciente realizado por Closing Up e impulsado por CaixaBank sobre la brecha de género en el medio rural, hay dos puntos muy importantes que habría que destacar. Por un lado, las mujeres agrícolas cuentan con niveles educativos más elevados, pero tienden a desempeñar en este sector ocupaciones más básicas que los hombres. Y por otro lado, una cifra muy importante y muy significativa es que 2 de cada 3 contratos a mujeres en el sector agrícola son de carácter temporal. Y es que, tal y como narraba María Sánchez en el fragmento de Tierra de Mujeres que leía al principio, la mujer tiene una escasa presencia en lo relativo a titularidad, quedando relegadas al papel de una ayuda al que sí es titular, que normalmente es un hombre. Todas estas propuestas que he mencionado deben ser consideradas desde una perspectiva con muchísima importancia de los colectivos, del asociacionismo como punto de apoyo, como espacio, como bien he dicho ya, de compartir puntos de vista y conocimiento y punto de encuentro para las mujeres del medio rural. Y bueno, por mi parte, me gustaría terminar con una conclusión, un pequeño cierre, y es que es recalcar el tema que desde nuestro colectivo ya difundimos el 8 de marzo en nuestras redes sociales y en nuestros canales de comunicación, pero que realmente tendría que ser un lema diario para los 365 días del año, y es que para Castilla y León, para nuestra comunidad, y esto lo podemos extrapolar a España y a nivel incluso global, un futuro próspero tiene que ir sí o sí acompañado de la mano de las mujeres, que es un poco lo que acompaña el título de esta conferencia, que es No sin nosotras, ¿no? El medio rural, nuestros pueblos, los más pequeñitos, los medianos, las cabezas de comarca, las capitales de provincia, para todos ellos es inviable. No podemos imaginarnos un futuro próspero sin la presencia y el reconocimiento que la mujer requiere, ¿no? Y por mi parte, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, pues cualquier pregunta estoy aquí. Muchísimas gracias, Silvia. La verdad es que, bueno, ha sido una conferencia interesantísima. Yo desde el principio me estaba imaginando a tu abuela, ¿sabes? La imagen de tu abuela, de esa mujer que desde primeras horas de la mañana pues está resolviendo y venga en casa, trabajando fuera y cositas, las amigas que la llaman, vecinas, ¿no? Que pues mira, échame una mano aquí, échame una mano allá. Y bueno, y llegas agotada al final del día, verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen muy ilustrativa que me ha gustado mucho porque refleja muy bien, ¿no? Lo que es esa vida en el campo
y que yo muchas veces pregunto, ¿no? Y me pregunto. Eh, Así hago tiempo mientras hay alguna persona que se anima. Mm, qué curioso, ¿no? La paradoja. Ahora que tenemos tantas máquinas que nos ayudan, ¿no? Nos Mm. ayuda un ordenador, nos ayuda la cocina vitrocerámica o de gas, nos ayuda la lavadora, nos ayuda el coche, nos ayuda tantas máquinas que nos ayudan y sin embargo no tenemos tiempo. Mm. No tenemos tiempo de nada, no, porque antes se hablaba muchísimo más a la hora de hacer todas las tareas, de todo, ¿eh? Te hablo de hombres, de mujeres, Mm. y es curioso, ¿no? Ahora falta el tiempo, cuando tenemos mucha más ayuda de nuestras máquinas. Entonces, Totalmente. bueno, A mí es un ejemplo bastante visual y que creo que a todos nos debería de alguna manera eh, empujar a hacer un poco de análisis y de examen de cómo era la vida antes, de cómo es ahora y desde el punto de vista de cada uno de manera individual, cómo nos afecta, qué podemos hacer y también una cuestión de dignificar y valorar, que es un punto súper importante. claro, nosotros desde el museo, por centrar un poco el tema de la mujer, ¿no? Nosotros también celebramos, no es celebrar, sino un recordatorio, ¿no? A la sociedad el Día de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre, Eso es. y nosotros también hacemos un guiño, ¿no? A esa mujer rural que ha sido siempre la depositaria en sus costillas de toda la vida Mm. reflejada ahí, ¿no? Para mí es que es fundamental. Por supuesto, la labor del hombre, pero la labor de la mujer ha recaído invisibilizada, pero su trabajo está ahí, ¿no? Entonces, también desde el museo intentamos acercarnos a esa figura de la mujer para ponerla en valor y para que se vea también todo lo que ella llevaba, con Eso alegría, es siempre muy con alegría. necesario. Sí, 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 es muy necesario y muy útil. Y de alguna manera yo creo que puede marcar las líneas en las que cada persona de manera individual o a nivel colectivo, incluso como sociedad, en qué direcciones avancemos, esos análisis, en concreto desde el punto de vista de la mujer, pues el camino que sigamos y es determinante el tener en cuenta a las mujeres rurales, viendo el pasado, incluso también en el presente, que como bien he dicho, hay veces que parece que no ha cambiado tanto el panorama. Ahora son mujeres también, porque aquí en Zamora yo he tenido la oportunidad de conocer diferentes iniciativas, a lo mejor pequeñas, pero de mujeres con mucha fuerza, que siguen teniendo la fuerza de sus madres, de sus abuelas, pero al mismo tiempo tienen ya la educación, han Mm. podido acceder a educación superior y todo eso lo están volcando desde sus bueno, pequeñas empresitas, microempresas o mujeres que bueno, ya están sí, frente a una industria ganadera, no me estoy acordando de Mm. una chica también, o desde la parte de la hostelería también, que forman su pequeño negocio en el mundo rural. Entonces, bueno, pues la educación también hace su parte. Entonces, también es una esperanza en esas nuevas generaciones de las que hablabas al final, en ese futuro, Mm. y yo ahí tengo muchísima esperanza también. Sí, la verdad es que me parecía importante terminar con un mensaje esperanzador, porque sí que es verdad, cuando hacemos diagnóstico nos encontramos siempre con cifras y con situaciones que son bastante oscuras, pero hay que saber un poco arrojar un poco de luz y ver que el futuro puede cambiar y que precisamente en Castilla y León puede haber grandes grupos de mujeres súper preparadas. Me he enfocado mucho en el ámbito agrícola, pero como bien dices, puede ser en cualquier otro sector, que construyan un futuro que sea determinante para nuestra comunidad y que todas las situaciones que vivimos un poco en declive puedan cambiar de tendencia, ¿no?
Desde luego que sí. No tengo preguntas. Hemos estado hablando, yo me voy a leer Tierra de Mujeres, que no conocía, así Muy bien. que me va a venir muy bien además para, Sí, seguro que sí. para tenerlo. Se lo recomendaré también a nuestro bibliotecario para que lo adquiera en el museo y pueda estar a disposición de todos, si es que no está, porque a lo mejor está y soy yo la que no me he acercado a él, al libro. Y bueno, no sé, el último intento para que las personas que están con nosotros, alguna pequeña pregunta para Silvia. La exposición ha sido muy clara Ujú. y muy interesante, pero bueno, no siempre puede quedar alguna cuestión. No, pues entonces, como esta ha sido la última conferencia del ciclo, Ujú. aprovecho para recordar a las personas que están con nosotros que próximamente, en un par de semanas como máximo, estas conferencias podrán visualizarse desde nuestro canal de YouTube. Así que nada, les emplazo a todos a poder tener esos contenidos ya en activo, poderlos utilizar. Y reitero de nuevo mi agradecimiento, Silvia, por esta conferencia tan interesante, tan lúcida, tan, tan firme, ¿no? Que me ha gustado muchísimo. Y ojalá, bueno, pues también tu trayectoria pueda ir marcando futuro, ¿no? Que lo necesitamos. Ojalá. Muchísimas gracias a ti en particular porque tu labor dentro de las conferencias de la mía y de las tres anteriores ha sido impecable y todo lo que no se ve por detrás de organización y demás, pues es importante valorarlo y todo ha salido súper bien precisamente por lo bien que lo habéis hecho. Así que por mi parte en particular y por la de mi colectivo de jóvenes de Castilla y León no tenemos nada más que palabras de agradecimiento, la verdad. Muy bien. Pues nada, a seguir adelante con la tarea y, en fin, nos veremos pronto porque al final los círculos confluyen y los Pues sí, caminos seguro que también. sí. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Ah, mira, esperad, que tenemos una pregunta. Una preguntita. Mira, es de nuestro amigo Moisés que nos dice, te da las gracias, Silvia, y dice, ¿piensas que la digitalización del mundo rural puede fijar población en los pueblos? Bueno, pues gracias por la pregunta. Es una pregunta muy recurrente y que ahora mismo se pone a menudo encima de la mesa y la respuesta es rotundamente sí, pero con cuidado. O sea, bajo mi punto de vista, además como estudiante de Teleco que soy, bueno, ya graduada además, creo que la digitalización va a ser una herramienta súper potente que nos va a ayudar a avanzar muchísimo, pero que cuando digo que hay que tener cuidado es que siempre que se aplique tendrá que ser precisamente considerando todas las peculiaridades o particularidades, por decirlo de otra manera, del territorio. O sea, que el medio rural tampoco sea un lugar de experimento ni nada por el estilo, sino que realmente sean soluciones que tengan un impacto positivo y una contribución real. Hay muchísimos sectores en el primario, secundario y terciario en los que se puede aplicar la digitalización y que puede ser de gran ayuda. Hay muchísimos casos de éxito y muchos proyectos primitivos. Yo conozco algunos y puedo decir que el futuro es prometedor. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, la digitalización va a ser una herramienta muy útil para el futuro del medio rural. Sí. Y en ello estamos también Mm. porque sobre todo el medio rural necesita también banda ancha. Eso es. Por ahí se Eh, empieza. mm, y todavía queda mucho por hacer en ese camino, ¿eh? Mm. Sí, sí, Entonces, porque, bueno, durante la pandemia había iniciativas que partían desde el mundo rural, pero claro, si no llega la banda ancha, ya empezamos con las limitaciones y ahí eso es. tenemos un problema. De alguna manera, la pandemia para el mundo rural ha sido como un espejismo, porque
se nos dio como muchísima importancia. Hay mucha gente que parece que quería irse o volver para los que ya estaban fuera, pero incluso con el tema del teletrabajo, la gran solución ya está y al final ha sido un espejismo. Un amplio porcentaje de toda esa gente que teletrabajaba ha tenido que volver a sus lugares de residencia habitual porque al final se han quedado con teletrabajo parcial o directamente lo han abandonado. Quiero decir, hubo una época en la que había que tener mucho cuidado con las interpretaciones y las esperanzas porque no han llegado tampoco a gran cosa y lo que mencionas de la banda ancha es muy importante. Si en esa época no se hubiera aprovechado precisamente ese espejismo para llevar a cabo soluciones reales de apoyo pues, a la conectividad, etcétera, a lo mejor es lo que a mucha gente le ha desanimado a dar el paso de volver a sus pueblos, por ejemplo. O sea, la pandemia fue una época en la que muchos teníamos mucho optimismo respecto al futuro del medio rural, pero luego lo hemos visto como un poco hecho trizas. Pero bueno. Bueno, iremos trabajando y marcando caminos. Muy bien, pues nada, buenas tardes, buenas noches a todos y seguimos ahí. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Gracias a todas las Adiós. jóvenes Castilla y León. Chao.